Saludos amigos que nos miran a través de todo el territorio nacional por las frecuencias de Canal 13, sus repetidoras 8 y 10, que nos miran a nivel nacional e internacional por www.sinar.go.cr. Bienvenidos, estamos en el Club Unión, hoy para tratar un tema sumamente interesante, y hay que decirlo, en este programa constantemente cuando tenemos la participación de diferentes autoridades, pues les decimos que Costa Rica se ha desgastado en un eterno diagnóstico y aquí nos llegan cientos de documentos que ya engalanan nuestra biblioteca, bastante gruesos con diagnóstico tras diagnóstico, y siempre decimos cuánto nos cuesta aterrizar las cosas, cuánto nos cuesta actuar, cuánto nos cuesta tomar decisiones. Bueno, si hablamos ahora de manipulación de alimentos, es real y notorio cómo se han ido tomando acciones en este tema y quisiéramos profundizar de qué se trata, qué es lo que se está haciendo, porque hemos encontrado un Ministerio de Salud bastante firme y duro en esto y pues quién más, y me aboco a presentar a las personas que me acompañan hoy para tratar este tema de la manipulación de alimentos, qué más que la propia señora ministra María Luisa Ávila, a quien le damos la más cordial bienvenida, ministra. Muchas gracias, un placer estar acá. Una institución que está saliendo también rápidamente para tratar de resolver este problema de la manipulación de alimentos es el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, y el presidente ejecutivo, don Olman Segura, también nos acompaña hoy. Don Olman. Muchas gracias, don Alan, y muchas gracias al público que nos escucha en este programa tan interesante. Hablar de manipulación de alimentos, la gente dice, bueno, ¿qué será esto al final? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuál es la preocupación que tiene el ministerio? Bueno, hemos traído especialistas para hablar del tema también. Doña Iliana Leandro es especialista que va a profundizarnos sobre esos cuidados. Y esperamos también que usted pueda ir aprendiendo porque a lo mejor todo esto le sirve hasta para trabajar todo el alimento que usted consume en su casa. Bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias, don Alan. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria también tiene que ver en este tema. Y don Marco Cerconi, presidente de esta Cámara, también nos aceptó la invitación y está hoy por acá. Don Marco. Pues muchísimas gracias, ojalá podamos aportar algo en esta conversación tan interesante. Yo sé que sí. ¿Qué les parece si arrancamos el programa haciendo una contextualización? Y como es evidente, si me permiten ustedes, la señora ministra será quien va a iniciar. Vamos a tomarnos un par de minutos para cada quien para contextualizar la importancia de este tema de la manipulación de los alimentos. Ministra, usted ha sido totalmente fuerte en sus decisiones en este tema y bueno, ¿quién más que usted para que nos explique por qué hay que hacerlo? Con mucho gusto, don Alan. Para nosotros el tema de la manipulación de alimentos es una parte de todo un gran concepto que es inocuidad alimentaria, donde desde que el alimento sale de su sitio de origen, ya sea una empresa, ya sea una granja o algún otro sitio, hasta que llega a la mesa del consumidor en su casa, en un restaurante, en una soda, nosotros como Ministerio de Salud tenemos que asegurarnos que todo el proceso permita que ese alimento que consumimos sea un alimento seguro. ¿Por qué? Porque las enfermedades transmitidas por alimentos, en este momento, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ocasionan 5 millones de muertes al año en todo el mundo. De estas muertes, más del 50% son en niños menores de 5 años, que representan pues obviamente una población altamente vulnerable, y eso quiere decir que la enfermedad transmitida por alimentos o ETAs, como se le conoce en el ambiente sanitario, representan un serio problema. Por otro lado, nosotros estamos ante diferentes amenazas a nivel mundial. Menciono dos de ellas, el caso de cólera en Haití y República Dominicana, que ya ha venido repercutiendo en el continente de las Américas, que aunque si bien es cierto se asocia más con agua, también tiene mucho que ver con manipulación de alimentos. Y un tema de lo que está pasando en Europa con esta Escherichia coli altamente resistente y altamente patógena, que ya ha causado varias muertes. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como ministerio, cuya labor principal es el bienestar de los ciudadanos, tenemos que estar 2 pasos antes de que las cosas se den. Lo que usted decía anteriormente, nosotros tenemos muchos análisis, hay muchos informes, hay muchas cosas escritas, pero tenemos que pasar a los hechos, al acto en sí, porque no podemos hacer las cosas cuando ya estamos ante la presencia de un brote, y precisamente ese es el concepto que el Ministerio de Salud quiere dejar
claro a la población. Hubo que moverse muy rápido, don Olman. Ustedes están tratando de reaccionar ante una posición firme del Ministerio de Salud, en donde ustedes tienen que dar los cursos para la manipulación de alimentos. Nosotros realmente no estamos actuando como una reacción a lo que viene planteando el Ministerio de la necesidad de la seguridad alimentaria, de la inocuidad alimentaria y del cuidado, porque ya lo venimos haciendo desde antes. Por eso digo que no es una reacción, sino que, por ejemplo, el año pasado dimos más de 36.000 cursos en esta temática, solo el año 2010. Sin embargo, debemos estar claros en que el curso no debe ser solamente para los restaurantes y las cafeterías y algunos otros, digamos, hoteles o cosas por el estilo, como era, digamos, la tradición, sino como que ahora con esta, digamos, llamada de atención concreta que hace el Ministerio de Salud, en donde se demuestra que no hay una buena manipulación de los alimentos en lugares prestigiosos, conocidos y también en otros lugares como digamos, más populares, entonces claro que la demanda es bastante grande. Pero como la demanda de estos cursos venía creciendo, el INAH se venía preparando en la búsqueda de no solamente más docentes, sino nuevas formas metodológicas y pedagógicas para dar el curso. Y es así que desde el año pasado estábamos preparando un curso utilizando los medios convergentes. Eso quiere decir la radio, la televisión, la prensa escrita, el teléfono celular, el internet, etcétera, de tal manera que nadie tuviese la excusa de que es que el curso es en la mañana, el curso es en la noche, yo solo los fines de semana, o yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, alguien que va en el carro puede ir oyendo el curso, o en el radio, o alguien que llega a la casa y lo ve en la televisión, y si no puede, pues lo puede encender en el internet, o le puede, pero es que no tengo lugar donde aclarar mis dudas, bueno, las puede hacer a través del correo electrónico, o a través del celular. O sea, lo cierto es que ya venía en el proceso, ¿verdad? Pero ahora me imagino que después de todo esto han tenido una demanda tremenda, ¿verdad? Pues Permítame un segundito, don Olman, solo para terminar de ir contextualizando y en el segundo segmento vamos a profundizar un poco más. Doña Iliana, usted como conocedora del tema, ¿ante qué estamos? Ok, bueno, como usted lo decía y como lo dice don Olman y la señora ministra, ante una gran demanda, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha interesado. Actualmente tenemos matriculados con esa metodología que hablaba don Olman a 3.000 personas y todavía esto no ha salido a la luz pública. De hecho, en las redes sociales, que es otra de las formas que vamos a utilizar, solo ayer que estuve un ratito habíamos recibido 459 visitas preguntando cómo va a ser la metodología. El curso de manipulación de alimentos está diseñado de acuerdo a las directrices que emite el Ministerio de Salud. O sea, es el ministerio que le dice al INAH cuáles son los temas, cuáles los profesionales, a qué nivel se tiene que dar, tiene que abarcar a toda la población. Y el INAH ha abierto las puertas a decirle a los costarricenses que cuentan con una metodología para que sepan qué es inocuidad, cómo aplicar la inocuidad, qué es contaminación cruzada, lo importante que son los controles y las temperaturas cuando se preparan alimentos de una forma amigable para que el concepto quede. Y como decía la señora ministra, esto es un eslabón de una gran cadena que el INAH también le da respuesta. Esa cadena también tiene que ver con la Cámara Costarricense de la Industria de Alimentos, ¿verdad? O sea, tiene que ver con ustedes porque todo el proceso, como dice la ministra, de encadenamientos que vienen ahí, tienen que estar asegurados. Sí, nosotros en la Cámara realmente estamos preocupados por la inocuidad alimentaria, como explicaba la ministra, porque el proceso tiene que ser desde la selección, almacenamiento, conservación, manipulación, o sea, es una cadena completa donde nosotros vamos un poco más allá, no solo en la manipulación de alimentos, sino en un reglamento de prácticas de manufactura, de buenas prácticas de manufactura. Eso es lo que nosotros manejamos. Tratamos de que las industrias en Costa Rica se apeguen al reglamento de buenas prácticas de manufactura. Nosotros en CASIA, en Costa Rica, tratamos de que la empresa
alimentaria sea conocida por sus buenas prácticas de manufactura, de no tener problemas por inocuidad alimentaria, por no tener problemas en manipulación de los alimentos. Desde el año 2009 se firmó un reglamento a nivel centroamericano, donde todas las empresas tienen que estar afiliadas al ministerio y cumpliendo un reglamento de buenas prácticas de manufactura que incluye todo. A veces las cosas uno las ve realmente simples. ¿De qué estamos hablando de las buenas prácticas de manufactura? Pues cosas que al oírlas uno dice, bueno, lavarse las manos las veces que haga falta, usar ropa adecuada, si tienen alguna herida que no tenga contacto con los productos que están manipulando, porque puede haber contaminación, que no se estornude cerca los alimentos, que si tiene alguna enfermedad lo comunique a su jefe para que pueda ser trasladado de puesto, que no use cadenas, no use anillos. Cuando uno los oye dice, pero si esto no es tan difícil, esto es cosa de tener un poco de sentido común y aplicarlo a tomar en cuenta de que sí podemos tener un problema. Ya como dice la ministra, ya lo tuvimos en Europa. Hay más de 3.000 personas afectadas y hay más de 30 muertos en este momento por un brote en soya, mal manipulada de alguna manera. Entonces... Hay que ir, vamos a ver, contextualizando esto, y yo tengo que ir a un corte comercial. Se han hablado algunos términos y yo siempre procuro que el televidente también podamos traducirle todos esos términos, ¿verdad? Ponerlos así como más en cristiano, como digo yo, porque... Y vamos a ir tratando de desarrollarlos. Hablaron de contaminación cruzada, manipulación de diferentes cosas. Vamos a ir poquito a poco desarrollando esto y entendiendo de qué estamos hablando, porque esto es salud pública indiscutiblemente. Y el datito de los 5 millones de muertes en el mundo, esto es por año, ¿verdad, ministra? Es correcto, es por año. 5 millones de personas que mueren al año por este tipo de problemas. Así que ya volvemos con más. Estamos en el Club Unión hablando sobre la manipulación de alimentos. Ya venimos.